Bien, una vez más, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y continuamos con nuestra serie expositiva, nuestra serie del libro de los Gálatas, donde ya hemos comenzado varias semanas con el estudio del libro de Gálatas. Y el título que le hemos dado a este estudio es Libre, con el subtítulo llamado El poder liberador del Evangelio, donde hemos visto a través de las diferentes predicaciones que hemos llevado en este libro, donde el creyente ha sido libertado, ha sido liberado por el poder del Evangelio, para entonces nosotros ahora vivir una vida libre, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para vivir una vida digna del llamado del Evangelio que nosotros hemos recibido. La semana pasada, el pastor Steve predicó los primeros versículos del capítulo 3, y él utilizó dos palabras, dos doctrinas claves que él nos explicó de una manera maravillosa. No sé si alguien recuerda, la primera es una palabra larga que comienza con la letra J y es la doctrina de la enseñanza de la justificación, ¿verdad? Que nosotros antes de ser creyentes estábamos condenados bajo, como vamos a ver, la maldición del pecado, pero a través de Cristo hemos sido ahora declarados justos delante de Dios. Y la segunda doctrina o término que lo utilizo, ahora que hemos sido declarados justos, rectos, limpios delante de Dios, ahora como creyentes estamos en el proceso de la ¿qué? De la santificación, ¿verdad? Hemos sido declarados justos, ahora vamos hacia nuestra morada celestial, eterna, pero en este peregrinar que Dios nos permite vivir aquí en la vida, ahora lo que tenemos es que crecer a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y eso es lo que nosotros le llamamos el proceso de la santificación. Parecernos cada día más y más a aquel que nos compró, aquel que nos salvó, que es nuestro Salvador. En esta mañana hemos titulado el mensaje Fe, nuestra manera de vivir. Fe ahora para el creyente, entonces, al creer en Cristo, la fe no solamente es algo en que nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, pero como vamos a ver en este texto, fe ahora es cada paso de nuestra vida. El creyente debe vivir en fe. Y lo vamos a ver en los versículos del 10 al 18. Pero antes de expandirnos mucho más en estos versículos, yo quiero comenzar con esta ilustración. Imagínese que usted llega a una entrevista de trabajo y se sienta con la persona que lo está entrevistando, y esa persona comienza a hablar y a decirle todas las cosas que tiene que hacer, y usted ahí está pensando y escuchando, y ya se termina la entrevista y usted dice, wow, me fue bien, creo que pasé la entrevista, creo que me van a dar el trabajo. Pero el entrevistador dice algo como, antes de que usted se vaya, quiero decirle una cosa más. Mire, si nosotros lo contratamos a usted, si le damos el trabajo, tiene que asegurarse que debe cumplir todas las leyes del trabajo. Tiene que cumplir todo a la perfección. No puede fallar nada de la estructura y las leyes que nosotros tenemos en este trabajo. ¿Por qué? Porque si falla a una sola de todas las leyes que nosotros tenemos en el trabajo, por más pequeña que sea, por más insignificante que sea, entonces nosotros lo vamos a sacar del trabajo inmediatamente.
¿cómo se sentiría usted trabajando en esta empresa? Nervioso. ¿Cómo iría usted al trabajo cada día? Nervioso, temeroso, con miedo, con nerviosismo, con frustración. Aún más, yo no sé si usted disfrutaría trabajar en ese lugar. Pensando en ese escenario que yo acabo de darle a ustedes, cuando nosotros nos trasladamos al texto que nosotros tenemos frente a nosotros en la mañana de hoy, Pablo continuó una enseñanza que él ya ha venido desarrollando desde que nosotros comenzamos en el capítulo 1. Y la enseñanza es esta, que el Evangelio de Dios es la única virtud para que el hombre sea salvo, y es a través y únicamente por la gracia de Dios a través de la fe. Nuestra visión es manifestar la esperanza reconciliadora del Evangelio. Porque en este pasaje aquí en el capítulo 3, en los versículos que vamos a ver, vamos a notar que a través de la cruz de Cristo, al creer en Él, no solamente nosotros somos libertados de la maldición que trae la ley, pero también somos declarados justos delante de Dios. Por eso es que la vida del creyente únicamente a través de Cristo, y es a través de la fe en Él. Así que si yo puedo darle a ustedes en esta mañana una idea central, si puedo darles una idea principal de esos versículos que vamos a ver, es esta. Como creyentes, la fe es nuestra manera de vivir. Como hijos de Dios, que hemos creído en el Evangelio, nuestra fe en Cristo debe ser siempre la única manera de nosotros vivir. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en este pasaje? Permítanme darle a ustedes tres realidades que debemos recordar para continuar por fe. La primera es, en los versículos del 10 al 12, vamos a ver que la ley arruina. Vivir por la ley nos destruye. Y como dice Pablo en el versículo 10, vaya conmigo de nuevo a Gálatas 3, el versículo 10. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, dice, están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¡Wow! Yo quiero que ustedes noten el contraste que hace Pablo entre los versículos 9 y 10. Vaya al versículo 9 del capítulo 3. Mire cómo dice el versículo 9, está antes del que leímos. Dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Qué contraste hace Pablo aquí? Pablo dice, wow, todos aquellos que han creído en Cristo por medio de la fe han recibido la bendición que Abraham recibió por medio de la fe, que en Cristo tenemos una esperanza asegurada. Y Pablo termina esa sección ahí, wow, a través de Cristo Jesús, al creer y poner nuestra salvación en Él. Pero entonces Pablo dice en el versículo 10, wow. Entonces, todo aquel que no vive a través de la fe en Cristo, pero que vive ahora bajo la ley, ¿vive bajo qué? Vive bajo maldición. Bendición a través de la fe, maldición a través de la ley. Y la pregunta es, ¿quién quiere estar bajo una maldición? ¿Quién desea vivir bajo una maldición? Creo que nadie. Pero la Biblia aquí, escuche bien, la Biblia aquí es bien clara, porque todo aquel que sigue la ley, escuche bien, toda aquella persona que busca justificarse delante de Dios, para hacer las paces con Dios
a través de obedecer la ley, a través de obedecer los mandamientos, a través de obedecer las costumbres, a través de obedecer las enseñanzas de hombre. Pablo dice aquí, esa persona está y vive bajo maldición. Escuche bien, cada persona que nace pecadora. La Biblia lo declara. Él dice que todos somos pecadores. Y estamos destituidos, en otras palabras, estamos apartados, separados de la gloria de Dios, que es santa y que es majestuosa. Así que todos nacemos bajo la maldición del pecado. Pero Pablo entonces está diciendo, no solamente todos nacemos bajo la maldición del pecado, pero ahora entonces en el contexto que Pablo estaba hablando, habían personas, como hemos dicho, que querían añadirle a la salvación y decir que para que una persona sea salva, no solamente necesitaba a Cristo, sino que tenía también que obedecer la ley y las costumbres y las tradiciones de hombre, trayendo el Antiguo Testamento ahora a la gracia de Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque el que vive bajo la ley, tratando de impresionar a Dios con las cosas que puede hacer, dice, esa persona está y vive bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie en ningún momento en la historia, aparte de Cristo, pudo y va a cumplir la ley perfectamente. De hecho, mira el versículo 10 una vez más. Preguntas, ¿quién puede cumplir toda la ley? Y la respuesta es nadie. Pregunta, ¿quién puede permanecer y amar y perseverar fielmente en toda la ley y cumplir toda la ley y todos sus requerimientos? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Nadie. Escucha lo que dice Romanos 7. Versículo 7 dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Dice, de ninguna manera, dice Pablo. Escuche, de hecho, fue la ley la que me mostró qué cosa. Mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. ¿Usted está ahí? O sea, la ley no es que es pecaminosa, porque la ley muestra a nosotros la necesidad de un redentor, la necesidad de Cristo. Y por eso dice, de ninguna manera. Pero vivir bajo la ley, donde ya Cristo lo pagó todo, es que entonces una persona vive en maldición. Usted sabe que la ley tiene tres funciones. Número uno, la ley muestra la grandeza de Dios y nuestra pecaminosidad. Dios es grande, yo puedo cumplir toda la ley, necesito a alguien que me rescate. Número dos, la ley refrena lo que porque la ley dice no cruces el semáforo en rojo para refrenar más accidentes y más muertes. Pero número tres, también la ley para el creyente por medio de la fe haga obras que glorifiquen a Dios y apunten a otros a Dios. Las obras no me salvan. Las obras son un resultado de mi fe en Dios. Y al yo recibir el amor y la compasión y la gracia de Dios, entonces yo quiero hacer buenas obras para que otros vean la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Y Pablo concluye de esta manera. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley que ya las Escrituras dicen. Es por medio de ¿qué? De la fe que el justo va a vivir. En otras palabras, Pablo dice, como se dice en inglés, I'm sorry. Pablo dice, lo siento, lo lamento, pero nadie es justificado por cumplir la ley. En otras palabras, nosotros antes de ser creyentes éramos esclavos del pecado. Y ahora por medio de la justicia, de Dios y lo que Cristo hizo en la cruz, Cristo entonces nos ha comprado ahora y nos ha
salvado y ahora estamos en el proceso de la santificación. Y Pablo dice, eso solamente sucede a través de la justificación, de ser declarado justo delante de Dios, de ser declarado justo, limpio, recto delante de un Dios que es santo y que es sublime. Mire lo que dice Santiago 2:10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea que si yo fallo una ley, soy culpable de todas. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el versículo 11 al final dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida, solo por la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Habacuc 2:4. Dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, más el ¿qué? El justo por la ¿qué? Por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Mira lo que dice Romanos 17. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la ¿qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Si conoces a Cristo en esta mañana, creíste por medio de la fe. Porque el que ha creído en Cristo, en él poniendo su fe solo en Cristo, aferrado a la fe que creyó, viviendo en la fe, en otras palabras, confianza plena en Dios. El creyente ha puesto su fe en Cristo, ha sido libertado de la ley y del pecado, una libertad del pecado, porque la ley siempre nos va a arruinar. Escuche bien. Aún como creyentes, muchas veces nosotros pensamos, si yo sigo la ley en todos los sentidos, voy a impresionar a Dios y Dios me va a bendecir a mí. Si yo hago todo perfectamente, sí, Dios no me va a traer ninguna enfermedad, ni nada me va a pasar. No, eso es un pensamiento completamente antibíblico. Porque nosotros no obedecemos, nosotros no seguimos la ley, nosotros no buscamos obedecer los mandamientos de Dios para recibir algo de Dios, sino que yo hago todo esto por el amor que yo recibí a través de Cristo. Y ahora yo puse mi fe en Cristo. Y el yo querer obedecer a Dios, seguir los mandamientos, obedecer la ley, viene a través de la obra redentora de Cristo en mí. Porque yo quiero ahora obedecer y seguir a Cristo en el proceso de la santificación. Y quiero que otros en el mundo vean mi fe y mi amor que yo tengo en Cristo. Vean mi fe para que ellos pregunten, wow, ¿qué tienes tú de diferencia que yo no tengo? ¿Por qué actúas tú de esta manera? ¿Por qué hablas tú de esta manera? ¿Por qué dices tú esas cosas? Bueno, la respuesta es por mi fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo es tan enfático y tan duro con los Gálatas. Porque ellos se estaban dejando arrastrar por otras enseñanzas antibíblicas, anti-evangelio, y se estaban olvidando de esa fe que una vez ellos habían recibido, y estaban dejando que otros entraran con otras doctrinas diferentes. Y Pablo vino, y por eso Pablo es tan duro y tan fuerte. Escuche bien, Dios, escuche bien esto, Dios está interesado únicamente en tu fe. Dios no está interesado en el trasfondo cultural que tú tengas. Dios no está interesado en tu estatus económico. Dios no está interesado en tu educación, qué tanta maestría o doctorados tengas. Dios no está interesado en cuántos idiomas tú hablas. Tú puedes tener todo eso y perder tu alma.
Dios está interesado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Está en las cosas terrenales? ¿O tu fe está directamente fundamentada en Dios, que es nuestro cimiento, nuestro fundamento eterno y verdadero? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. La ley nos va a arruinar. Pero hay un segundo punto. No solamente que la ley arruina, pero el contraste de eso es los versículos 13 y 14. Cristo es la única esperanza. ¡Wow! Luego de Pablo hablar de esta manera, mira el versículo 13 cómo comienza. Comienza con la palabra ¿qué? Cristo. ¿Usted notó eso ahí? Después, como decimos nosotros, después de martillar la ley y decir que el que vive bajo la ley está bajo maldición, Pablo entonces dice, pero Cristo, mira el versículo 13, léalo, dice, pero Cristo nos ha rescatado ¿de qué cosa? De la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, de nuestro pecado, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Pregunta, ¿qué hizo Cristo? Yo no tengo que inventármelo, está en la Biblia. ¿Qué hizo Cristo? Fue a la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos, para redimirnos, para justificarnos delante de Dios a través de la fe. Ya no hay necesidad de estar atado en la ley. Ya no hay necesidad de obedecer mandamientos de hombres para obtener salvación, porque Cristo nos redimió. Cristo mismo, escuche bien, Cristo mismo se hizo maldición por ti, por ti, por ti y por mí. Cuando nuestro pecado merecíamos que nosotros muriéramos en la cruz, porque todos estamos bajo la maldición del pecado. Y nuestra tendencia es querer llegar a Dios a través de nuestros propios méritos y nuestras propias obras. Cristo, escuche bien, tomó tu lugar y fue a la cruz. Y el castigo y la ira de Dios que tú y yo debíamos haber recibido, Cristo en la cruz se hizo maldición por ti y por mí, para que nosotros hoy, a través de la fe en Cristo, no vivamos en maldición, sino que ahora vivamos libertados del pecado, justos delante de Dios. ¿Usted se imagina que tú cometas un delito y que la consecuencia de ese delito sea muerte? Y usted está caminando ya listo para recibir su muerte. Y dice alguien, espera. Y alguien viene y lo cargue, lo saque fuera, le diga, libre. Y que esa persona entonces siga los pasos de tu muerte y muera por ti. Eso es lo que Cristo hizo. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Él mismo tomó nuestro lugar y nos ha comprado. Cuando estábamos esclavos del pecado, Cristo, al nosotros creer en la fe ahora, nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha redimido. Él se hizo pecado por nosotros sin pecar, para darnos vida. Por Deuteronomio 21:23, todo el que es purgado es, ¿qué cosa? Dice, maldito ante los ojos de Dios.
Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo maldito a los ojos de su propio Padre para darte vida a ti y a ti y a ti, al creer en Él a través de la fe. Escuche, Cristo vivió la vida que ninguno de nosotros pudo haber. Cristo murió la muerte que ninguno de nosotros pudo haber muerto. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo en la cruz recibió el castigo de Dios. Cristo, escuche bien, se hizo maldición, murió en la cruz para que el hombre ahora pueda obtener liberación de sus pecados y tener vida eterna a través de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta ¿con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pues Dios hizo que Cristo nunca pecó por nuestros pecados. Él es la única esperanza para la condición espiritual del hombre, para el corazón del hombre que está siempre buscando hacer lo que es malo. Y Dios entonces ahora le ofrece al hombre a través de su gracia y su misericordia, no solamente salvación, pero creer en Él a través de la fe. Cristo proveyó redención por medio de la cruz. No solamente eso, mire el versículo 14, como dice, mediante Cristo Jesús, dice, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Dice, a fin de que los creyentes, los salvos, dice, pudiéramos recibir por medio de que de la fe al Espíritu Santo prometido. O sea, escuche bien, esto es una tremenda bendición. No solamente es creer en Cristo para salvación a través de la fe, sino de la misma manera que Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser bendecidas todas las naciones a través de Cristo, y al creer en Cristo, ahora nosotros somos bendecidos espiritualmente, y esa bendición viene a través de nosotros recibir al Espíritu Santo de la promesa. Lo que quiere decir es que nosotros no estamos solos, sino que si tú conoces a Cristo en tu corazón en esta mañana, hay alguien que vive en tu vida. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a nosotros, el que nos conforta a nosotros, el que nos da a nosotros la fuerza para nosotros, aún a pesar de momentos difíciles, nosotros mantener nuestros ojos y nuestra fe en Cristo. Por eso dice 1 de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Dice, Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Escúcheme bien, la salvación es tan segura que dice ahí la porción que acabamos de leer, que Cristo sí murió por nosotros y nos ha dado vida y nos ha asegurado, y Él mismo nos va a llevar a nosotros seguro a nuestro Padre Celestial. ¿Usted se ha encontrado perdido en su vida alguna vez? Y estando perdido, encuentra a alguien, no solamente que lo rescata, sino que lo lleva y lo guía a un lugar seguro. ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente bien? Cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, Cristo no solamente nos salva, sino que Cristo ha prometido que nos va a guiar a nosotros hasta que nosotros lleguemos a nuestra morada celestial. ¿Por qué? Porque todo está enfocado y relacionado directamente y únicamente, escuchen bien, con la persona de Cristo, que es el Hijo de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado esto,
Pero en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, yo voy y le pregunto algo a alguien, sea lo que sea. Y la gente me dice a mí y se queda mirando y dice, oh, pero tú has hablado con fulano de tal. O tú has hablado con fulano de tal. Y dice, oh, pero verdad. Sí, ve a hablar con él o con ella. Mira, esa persona te puede resolver, te va a resolver todos los problemas. Uno pensando así. Porque es una persona que te escucha, que quiere resolver. O sea, una persona que actúa y tú dices, wow, sí es verdad. ¿No ha pensado usted que espiritualmente el problema del hombre se resuelve en una sola persona, espiritualmente hablando? Y esa es la persona de Cristo. Aún más, escuchen bien, no solamente espiritualmente, sino que cuando nosotros recibimos a Cristo, aún decisiones que tenemos que tomar en la vida, a través del Espíritu ahora vamos a ser guiados. Y decisiones que muchas veces a nosotros nos repercutían con consecuencias negativas. Ahora en Cristo vamos a aprender de su palabra y su Espíritu nos va a enseñar y nos va a guiar y nos va a ayudar a crecer, en donde nosotros tomamos decisiones con repercusiones terribles. Ahora nosotros podemos tomar decisiones bíblicas basadas en la palabra de Dios, donde ahora nosotros vamos a ver entonces consecuencias, por decirlo así, no negativas, sino consecuencias ahora que nos ayudan a nosotros a evitar tantos dolores de cabezas. Porque si nosotros estamos en Cristo, si nosotros seguimos los patrones de la Biblia, yo aseguro a ustedes, no estoy diciendo que todos los problemas se van a ir. No estoy diciendo que nada va a pasar. Lo que estoy diciendo es que ahora usted va a tomar decisiones guiadas por la palabra. Y cuando tú tomas decisiones guiadas por la palabra de Dios, Dios, escuche bien, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. ¿Que va a ser todo color de rosa? No. Que puede ser que vengan situaciones difíciles aún por nosotros tomar decisiones que agraden a Dios, bíblicas, sí. Pero yo prefiero tomar decisiones que agraden a Dios y no decisiones que me agraden a mí mismo. La fe es la que te sostiene. La fe te da la fuerza para seguir adelante en tu vida cristiana. ¿Usted recuerda cómo mencionamos a Habacuc anteriormente? Que dijo, el justo por la fe que vivirá. Mira lo que escribió él. Habacuc 3:17. En continuación dice, aunque la higuera no eche brotes, a lo mejor usted ha escuchado ese pasaje. Hay una canción. Ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto de los olivos, los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los estados, dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios ¿de qué? ¿De qué? De mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. El contexto de ese pasaje que nosotros acabamos de leer, el profeta Habacuc, viviendo en los tiempos, ya muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel pasó por momentos difíciles y de sequedad por el pecado de ellos, el profeta Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, aunque no haya nada de animales en los corrales, aunque no haya alimento, aunque no haya todas las cosas que nosotros anteriormente disfrutamos, dice Habacuc, con todo, dice, yo voy a estar alegre, yo voy a estar contento. ¿Por qué? Porque mi fe no depende de lo que yo tengo, sino que mi fe depende únicamente
solamente en Dios, que es mi Salvador. Y por eso Habacuc puede decir, con todo yo me alegraré en Jehová. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso el que cree en Cristo, fe es la única manera de vivir. Pero hay un último punto que terminamos. No solamente la ley nos arruina. No solamente Cristo es nuestra única esperanza. Pero mire el número 3. Como creyentes debemos sostenernos en la promesa inquebrantable de Dios. Mire los versículos como termina este pasaje aquí. Versículo 15. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Dice, así como ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Versículos 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso se refiere a Cristo. En otras palabras, versículo 15, el apóstol Pablo da un ejemplo de un pacto humano. Si usted hace un pacto con una persona, un pacto es un pacto. No puede echar para atrás. No se vence. No puede romperlo. Pablo dice en el siguiente versículo, Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y no hablas de descendencias, sino de tu descendencia. Yo voy a enviar a alguien. Alguien va a nacer, Abraham, de tu descendencia, que va a bendecir a todas las naciones. Y Dios se estaba refiriendo ¿a quién? A Cristo, el Salvador. Pero mire ahora lo que dice el versículo 17. Léalo. Lea el versículo 17. Dice, lo que trato de decir es lo siguiente. Ahora Pablo va a explicar. Dice, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo ahí, escuche bien, mire, sumamente importante. Cuando Dios hizo su promesa con Abraham, recuerda que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela y que vaya a una tierra que yo te voy a mostrar. Fe. Abraham fue en fe. Abraham muere. 430 años más tarde llega Moisés y Dios le da a Moisés ¿qué? Los 10 mandamientos y todas las leyes para que el pueblo de Dios obedeciera y siguiera. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El que le prometió a Abraham fue Dios. El que le prometió a Abraham fue Dios. Y Pablo está diciendo que Dios no iba a romper y a quebrantar su promesa. Porque cuando Dios promete algo, Dios no es como los hombres. Dios siempre lo va a cumplir. ¿Y cómo es eso? El nacimiento de Cristo. Desde Abraham, aún más. Desde Génesis capítulo 3, Dios prometió que alguien iba a venir y iba a romper con el poder del pecado. Y Dios cumplió su promesa con el nacimiento de su Hijo. Por eso dice Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Cristo es la única vida. Dios no es como el hombre que rompe promesas en algunas ocasiones. Dios cumplió y cumplirá todas sus promesas. Mire lo que dice para terminar el versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esta herencia ya no sería el resultado de aceptar
promesa de Dios. Dice, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Usted sabe cómo Abraham recibió la promesa de Dios? No fue porque Abraham fue un hombre inteligente. No fue porque Abraham, como se dice en inglés, good looking, buen mozo. No fue porque Abraham fue alto. No fue porque, wow, mira cómo Abraham vive su vida. Qué hombre más tremendo, wow. Mira, no. En la gracia de Dios y en el favor de Dios, Él escogió a Abraham para que a través de Abraham, su descendencia, no solamente los judíos, pero los gentiles que somos nosotros, a través de Cristo, pudiéramos nosotros recibir la herencia y la bendición de la promesa. Gracia y favor de Dios. Si tú conoces a Cristo en esta mañana, no te creas que es por lo bueno que tú eres. Porque estamos todos bajo la maldición del pecado. Pero si conoces a Cristo, tú has sido libertado de esa maldición en la única esperanza que es Cristo, para que ahora tú vivas sostenido en la promesa de Dios que no va a ser quebrantada. Si no conoces a Cristo en esta mañana, escucha, si tú no tienes una relación personal con Cristo, te imploro en esta mañana que Dios te dé de su gracia y de su favor para que tú puedas conocer las maravillas de la gracia de Dios y que creas en Él, en fe. Porque en resumen podemos decir que el creyente ha recibido la fe como un regalo de Dios. Dice 2 Corintios 8:9, conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, Cristo, por amor a ustedes, se hizo pobre. ¿Cómo así? Dejó toda su gloria y vino al mundo a morir por nuestros pecados. Se hizo maldición por ti. Tomó tu lugar. Dice, para que mediante su pobreza pudiéramos nosotros ahora, Él, hacernos ricos. Él se hizo pobre. Él tomó la cruz. Él tomó nuestra mano para que tú ahora no tengas que pasar por eso, sino que tú seas rico actualmente en Cristo. ¡Wow! ¿Quién quisiera decir esa frase? El creyente no está solo, escuchen. El creyente no está solo. Dice, pero el Consolador, ¿recuerda? El Espíritu Santo, la promesa, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará todas las cosas y hará todo lo que es dicho. Y número 3, el creyente vive siempre por la fe. Romanos 7 dice, pero ahora liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos, dice, servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra y la ley, dice, sino mediante uno nuevo, de vivir en el Espíritu. Y por eso nosotros podemos vivir como creyentes en la fe y por medio de la fe. Imagínense que usted vaya a otra entrevista, completamente diferente a la que nosotros estamos. Usted va a esa entrevista, habla, se sienta, usted dice, wow, creo que me fue bien, creo que me van a dar el trabajo. Yo creo que sí. Y usted está sentado ahí y la persona dice, tengo una cosa antes de que se vaya. Dice, wow. Dice la persona, mira, si te damos el trabajo, queremos extender gracia, favor, compasión, misericordia. Si fallas en algo, mira, no te preocupes. Nosotros vamos a extender perdón y gracia. Ahora, dice la persona, yo no estoy diciendo que tú vas a venir aquí a hacer lo que quieras.
No estoy diciendo que tú vas a trabajar y hacer lo que quieras. Pero quiero que escuche, no debes sentirte con una camisa de fuerza, sino que siéntete libre. Haz lo que tienes que hacer. Recordando que puedes recibir compasión y gracia y favor. No tienes que cumplir perfectamente todo para recibir nuestro amor, porque nosotros te estamos dando el trabajo y queremos que tú lo hagas con gozo. En la vida cristiana ya hemos visto que no estamos bajo porque Cristo nos ha sacado de esa maldición, nos ha libertado. Escuchen bien, no para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, sino para que nosotros ahora vivamos no para nosotros mismos, sino que vivamos en obediencia a la palabra de Dios, vidas llenas de fe a través del Espíritu Santo para agradar solamente a una sola persona, y es Cristo. Recuerde, la ley te arruina. Cristo es tu única esperanza. Y como creyentes podemos vivir sostenidos, aferrados a una promesa que es una promesa inquebrantable. Porque el autor de esa promesa no somos nosotros, sino es Dios mismo. Así que, mis hermanos, vivamos como hijos de Dios, como creyentes, que hemos recibido la gracia de Dios, vivamos de esta manera, que la fe en Cristo debe ser nuestra única manera de vivir. Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos abres. Puede ser que estés aquí en esta mañana y tú seas sincero y diga, yo no conozco a Cristo. Yo no tengo una relación personal con Cristo. Pero quiero recibir a Cristo en esta mañana. Entiendo que soy pecador, pecadora. Nada de lo que yo puedo hacer me va a llevar al cielo. Lo que vamos a ver en las Escrituras. Pablo, a través del Espíritu Santo, nos ha declarado que nadie va a ser hecho justo, declarado justo delante de Dios, aparte de la fe en Cristo. Porque Cristo fue el que lo hizo todo, lo pagó todo, lo cumplió todo, resucitó al tercer día para darnos vida. Solamente Cristo, y solo en Cristo hay esperanza. Es la única esperanza. Él es la única vía al Padre. Tú dices, yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. Si tú estás en esa situación, me encantaría hablar contigo. Nos encantaría hablar contigo. Y mostrarte a través de la palabra de Dios lo que significa recibir la gracia de Dios, ser salvo a través de la fe en Cristo. No te vayas en esta mañana. No salgas de aquí sin estar seguro de tu salvación. Para los creyentes, los que hemos creído en Cristo, debemos ser recordados. Que nosotros hagamos, pero ahora Dios nos llama a vivir solamente en fe, y que Dios nos ayude a vivir de esa manera, confiando en Él plenamente cada día, recordándonos a nosotros mismos que sin Él
Sin su ayuda, nada podemos hacer. Que clamemos al Espíritu cada día. Señor, te alabamos y te glorificamos a ti. Gracias por tu palabra, porque en ti, Señor, y solo en ti hay esperanza. Que cantemos, Señor, durante esta semana. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén.